Hola, mucho gusto, mi nombre es Sonia Munar, soy contadora pública en la Universidad de La Salle, cuento con 17 años de experiencia a nivel contable, llevo 4 o 5 años como contadora independiente y en el día de hoy quiero agradecer al Club Sigo por la invitación para compartir con ustedes una charla más que se llama Tips para la presentación de los estados financieros para socios accionistas, ya que en esta época se nos acerca esa presentación, la cual está la asamblea de socios, en la cual van a mirar el informe de gestión, por lo cual vamos a iniciar conociendo un poco más qué es el informe de gestión. Les dejo mis datos, el correo electrónico para cualquier inquietud y al final les dejo mi número telefónico. ¿Qué es el informe de gestión? El informe de gestión lo vamos a encontrar más detenidamente en el artículo 47 de la ley 222 de 1995. Y aquí vamos a hablar un poco de las características que tiene que contener ese informe de gestión. Entonces, empezando, el informe de gestión tiene que ser solicitado mediante una citación a los socios para poder hacer dicha asamblea. Entonces, ya cuando se está en la asamblea de los socios, se empieza a elaborar un acta. El acta entonces tiene que tener la fecha exacta de esta junta y los aspectos que se van a revisar ese día. Se debe también contener ahí mismo qué periodo se va a evaluar. Entonces, en el caso de este año 2020 vamos a evaluar lo que sucedió al 31 de diciembre del año 2019. También se debe revisar, digamos, hay compañías que mediante políticas tienen que estas reuniones y estos informes se van a elaborar de manera mensual, bimensual, trimestral, semestral o, según la obligatoriedad, es máximo de manera anual. Entonces, si es de manera anual, como les decía, se va a revisar el 31 de diciembre del año 2019. Estos informes, vamos a hablar ya del informe de gestión como tal, se debe realizar de una forma escrita. ¿Quién lo debe realizar? Lo debe realizar el administrador de esta sociedad mercantil, para lo cual en el informe se debe relatar o se debe presentar los avances más importantes que se haya tenido. Se debe mostrar la gestión que haya realizado como tal el administrador. Si se dejó pendientes algunos aspectos, ya sea por mejorar o por realizar, se deben mostrar esas mejores que se hayan realizado. Si se hicieron correctivos, se deben mostrar los correctivos que se hayan realizado o los puntos que están pendientes por mejorar. Se debe también estipular unas fechas en las cuales ya debe estar estas mejoras, quién las va a realizar, para cuándo se va a cumplir con las fechas y ya de esta manera también se va a vender qué se ha hecho. Y ustedes como administradores de la entidad, cuál ha sido su función y de esta manera pues van a evaluar su gestión en el cargo. Como decía entonces anteriormente, se deben realizar también unas recomendaciones y se deben realizar unas propuestas a las que haya lugar ante la Junta de Socios o Accionistas. Este informe debe ser aprobado por la mitad. Vamos a hablar un poco de quién es el administrador. El administrador, esto lo podemos encontrar en el artículo 22 de la ley 222 de 1995. Entonces, este artículo nos está en la sección 2 de esta ley. Dice puntualmente quiénes son los administradores. Primero que todo, dice que el administrador es el representante legal, el liquidador, el factor,
los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo a los estatutos ejerzan o detenten estas funciones. Y ahí también en el artículo 23 de esta misma ley nos habla sobre los deberes de los administradores. Entonces, uno de los deberes de los administradores es velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, y estos informes están bajo la norma. Entonces, aquí en el artículo 47 de esta misma ley nos hablan sobre el contenido del informe de gestión. Entonces, este informe de gestión deberá contener una exposición fiel, en la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. Porque resalto la situación económica, porque pues ahí nosotros vamos a presentar los estados financieros en donde los socios pueden tomar una decisión dependiendo de cómo esté el funcionamiento de la compañía en ese periodo. Adicional a esto, no solamente se presentan los estados financieros, sino como lo veíamos anteriormente, se presentan los acontecimientos importantes que se haya realizado en el periodo. Y también pueden hacer anotaciones después del periodo o que se tenga proyectado en la sociedad. También pues las operaciones que hayan hecho con los socios, bueno, todo lo que tenga que ver de la sociedad, el cumplimiento de las normas sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor en la parte de la sociedad, y como lo decía, pues debe ser aprobado por la mitad más uno. Los socios pueden realizar una inspección sobre los libros que sean de la compañía, todos los papeles de la sociedad. Los socios tienen esa potestad de realizarlo. Entonces, bueno, los acontecimientos importantes, la evolución previsible, cómo ha evolucionado la compañía y todo lo que ya hemos hablado. Aquí entonces ya vamos a hablar un poco sobre los estados financieros. Entonces, los estados financieros se deben presentar de forma sintética y comparativa. Entonces, es obligatorio presentar los estados financieros de forma comparativa del mismo periodo. Entonces, al 31 de diciembre del 2019 lo debemos comparar con el 31 de diciembre del 2018. Se debe utilizar una terminología accesible a los usuarios de la información. Entonces, no podemos utilizar tecnicismos y nos tenemos que enfocar en lo que la Junta debe saber. Se debe utilizar un lenguaje adecuado y que haga comparaciones efectivas. Se pueden entender de una forma práctica y sencilla. Entonces, lo que la Junta quiere es poder entender las cifras, que nosotros les podamos dar a entender de manera práctica y sencilla qué ha pasado con la compañía. Se pueden mostrar un par de gráficas para revisar la información global. Entonces, procure no usar párrafos extensos y apoyarse más en las herramientas donde los datos se pueden visualizar de la mejor manera y las cifras puedan quedar más claras. También, pues esto no se puede hacer en el estado financiero como tal, ¿no es cierto? Pero sí se puede hacer, digamos, en los riesgos como que tiene la compañía, para mirar la competencia, para mirar los ingresos, la comparación de ingresos que tenemos, las ventas, el inventario. O sea, hay determinados rubros en el estado financiero que podemos verlo o mostrarlo mejor mediante gráficas, y de esta manera va a quedar mejor para poder tomar, para que la junta de socios pueda tomar mejores decisiones. Mostrar índices, desempeño de la empresa, proyección y asuntos pertinentes a presentar. Se debe ser concreto.
La sesión de las juntas nosotros tenemos que tener claro que esas sesiones son cortas. Entonces, por lo cual se debe llevar muy bien preparada la información. Debemos estudiar varias veces las cifras. Tenga en cuenta que tiene que aprovechar ese tiempo y se debe adelantar a las preguntas que le pueden hacer. Entonces, nosotros somos los que elaboramos la información, las personas que tenemos como fresquito qué sucedió con las ventas, qué sucedió con las compras. Hay factores externos que influyen en la compañía. En esa época, pues el tema del dólar influye. Entonces, bueno, todos esos stakeholders influyen en nuestra compañía y influyen en las cifras que nosotros vamos a presentar. Ya aquí como tal, la presentación del estado financiero según las NIF la conseguimos en la sección 3, que habla sobre la presentación razonable de los estados financieros en el ámbito que se refiere a el estado de la situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y como tal las notas. Aquí estoy presentando todos los estados financieros, que estos estados financieros, ¿quién nos presenta? El grupo 1, que ya vamos a hablar sobre esto. Entonces, bueno, espero que se vea clara esta diapositiva porque sí es muy importante que la tengamos clara. Esta diapositiva la tomé como tal la información de un concepto que sacó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que son los métodos de presentación de los estados financieros. El concepto lo pueden encontrar ustedes, es el 086 del año 2019. Este concepto trata sobre el formato de los estados financieros. Quizás estábamos un poco confundidos cómo debíamos presentar adecuadamente los estados financieros, pero estos son, digamos, los marcos técnicos normativos para esta presentación. Entonces, digamos, en el grupo 1, entonces son los estados financieros que vimos, que está el estado de la situación financiera, que lo presentamos como corriente y no corriente, el estado de orden de liquidabilidad, el estado integral de resultados, un único estado o dos estados por función del gasto, por naturaleza del gasto. Y en el ORI, componentes del ORI, que es el otro estado de resultado integral, netos de impuestos y componentes ORI antes de impuestos. El estado de flujos de efectivo, que es tanto directo como indirecto, y el estado de cambios en el patrimonio, que pues ese tiene el mismo nombre. En el grupo 2 es exactamente igual que lo vemos en el grupo 1. Y en el grupo 3 sí nos cambia porque el grupo 3 como lleva una contabilidad simplificada, entonces nada más vamos a ver el estado de la situación financiera y el estado de resultados. Entonces ahí es importante resaltar que este grupo 3 no corresponde a un estándar internacional. Y pues no tiene desarrollada como tal esa taxonomía contable. Aquí vamos a mirar un poco las características que tienen que tener esos estados financieros. Estas características no están completas, estas son como las más relevantes, las podemos conseguir en la NIC 1, que nos habla sobre la presentación de los estados financieros. Entonces, estos estados financieros tienen que tener su materialidad, evaluar la capacidad que tiene la información de forma individual o en conjunto para influir en las decisiones económicas de los usuarios. Hipótesis de negocio en marcha. Esto es súper importante porque en el cierre
se tiene que tener la capacidad de decidir con la información que se presente en este informe si la empresa puede continuar su funcionamiento o qué decisión pueden tomar los socios con respecto a ella. Como ya hablamos, la comparabilidad, presentar como mínimo la información del periodo actual y del periodo anterior, incluyendo todos los importes de los estados financieros respectivos. La uniformidad de la información, eso también es algo clave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser uniformes al presentar la información en los estados financieros. Tiene que ser con las mismas características que se presente en un periodo, presentarla en el otro. Y la frecuencia de la información. Entonces, como ya hablamos, se debe presentar los estados financieros al menos en la forma anual. Esto lo podemos ver en el artículo 34 de la Ley 222 de 1995, en donde nos hablan sobre la obligación de preparar y difundir los estados financieros. Entonces ahí dice que al fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general debidamente certificados. Entonces, esto está por ley, no es que digan, no, los queremos presentar cada 2 años, cada 3 años, no. Por ley se debe presentar de forma anual los estados financieros. Esta misma ley indica cómo presentar los estados financieros consolidados, si está la matriz o la controlante, cómo se presentan esos estados financieros consolidados, individuales y de propósito general. Como ya hablamos, las fechas para la presentación de los estados financieros ante la Junta de Socios o Accionistas es hasta el día 31 de marzo del año 2020. ¿Cuáles se deben presentar? Los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2019. Entonces, bueno, esta información espero les haya servido. Son unos tips básicos, pero que quizás muchas veces nosotros no los tomamos en cuenta. Tengamos en cuenta que nosotros nos vamos a reunir con un órgano de la entidad, que ellos necesitan tener la información clara, ellos necesitan saber qué decisiones pueden tomar para el año que viene y hacer unas proyecciones para los siguientes años. Entonces espero que la información sea acorde a lo que ustedes estaban esperando. Es algo muy sencillo, pero es muy práctico. Les recomiendo que se lean el concepto 086 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya que este nos da unos tips para eso mismo, para nosotros poder presentar los estados financieros de una manera organizada. Y también en la NIC 1 pueden revisar un poco más el tema de estado por estado, cómo se puede presentar. Entonces, no, pues esta charla era para que ustedes pudieran revisar en el momento de estar con un socio o un accionista, cuál es la información clave que ellos necesitan. Es muy importante que ustedes son como los ojos de ellos en la compañía, entonces toda la fe la han depositado en ustedes. Entonces espero les haya servido la información. Como les indiqué, mi nombre es Angélica Munar Vargas, el correo electrónico samsolucionesempresariales@gmail.com y mi celular está a disposición de ustedes, es el 314-472-9199. Nuevamente agradezco al Club Sigo por la oportunidad de compartir con ustedes estos tipsitos
Es una charla muy corta, pero espero les sirva. Gracias.